Hola de nuevo. En la lección de hoy vamos a comenzar ya un nuevo tema dentro del mundo de las ecuaciones diferenciales que se titula Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Para ello necesitamos, aparte de todos los conceptos básicos que hemos aprendido sobre ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, necesitamos también recordar conceptos básicos de cursos anteriores que se refieren fundamentalmente a álgebra de matrices y funciones vectoriales. Pues vamos a comenzar con unos conceptos de álgebra de matrices y a continuación con la definición de una función vectorial, y todos estos aspectos son básicos, fundamentales antes de comenzar a abordar este tema de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Sobre álgebra de matrices, ¿qué podemos comenzar? Pues definiendo lo que era una matriz de orden m por n, m filas y n columnas. Pues una matriz de este tipo pues es una disposición ordenada en m filas y n columnas de una serie de elementos. Esos elementos pueden ser de cualquier naturaleza matemática. Pueden ser desde números reales, pueden ser funciones matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues una disposición ordenada en filas y columnas de elementos de este tipo, en m filas y en n columnas, se denomina matriz de orden m por n. Normalmente una matriz se suele simbolizar con una letra mayúscula y dos subíndices, uno que indica el primero el número de filas y el segundo el número de columnas que contienen los elementos de la matriz. Y cada uno de esos elementos que componen la matriz se les suele llamar también entradas de la matriz. Cada elemento se llama una entrada de la matriz. Bueno, ¿qué operaciones podíamos realizar con matrices? Pues con las matrices podíamos realizar tres tipos de operaciones. Una era suma de matrices. Bueno, suma y resta son dos operaciones muy similares. Definimos la suma y la resta pues es, ya sabéis, sumar a un elemento el opuesto del otro. ¿Cómo definíamos la suma de dos matrices? Bueno, en primer lugar, para poder sumar dos matrices, debían ser, por definición de suma de matrices, ambas matrices deben ser del mismo tamaño, de la misma dimensión. ¿Qué es la dimensión de una matriz? Que no lo dije anteriormente. La dimensión de la matriz es precisamente este producto. El producto de las filas por las columnas se denomina dimensión de esa matriz. Por tanto, si tenemos una matriz, por ejemplo, una matriz de orden 2 por 3, es decir, que contiene dos filas y tres columnas, le denominamos con la letra A, y a esa matriz le queremos sumar otra matriz, pues la otra matriz, para poder sumarse a la primera, tiene que tener la misma dimensión. Es decir, para poder sumar dos matrices, ambas matrices tienen que ser de la misma dimensión. ¿Por qué? Porque la definición de suma de matrices es como sigue. Para sumar dos matrices, mirar aquí un ejemplo de suma de dos matrices. Tenemos esta primera matriz que está compuesta por dos filas, por tres columnas, y le sumamos esta nueva matriz, le llamamos B23, que está también formada por dos filas y tres columnas. Pues por definición, una suma de dos matrices lo que se hace es obtener una nueva matriz, que es la matriz suma de ambas, y esa nueva matriz sus entradas estarán compuestas de lo siguiente. La primera entrada, la que forma la primera fila y primera columna, es la suma de la primera fila y primera columna de las matrices sumandos. O sea, 1 más 0, 1, y así sucesivamente. El segundo elemento, que es el que compone la primera fila y segunda columna, pues será la suma de los elementos o entradas de ambas matrices que se suman, y esos elementos que estén ubicados en la primera fila los dos y segunda columna, es decir, 2 más 2, 4, y así sucesivamente. Elemento correspondiente de una matriz con el elemento correspondiente de la otra matriz. Cuando digo correspondiente, es un elemento que ocupa un lugar en una matriz y el elemento correspondiente que ocupa el mismo lugar en la otra matriz. Se suman entre sí. 3 más 5, 8. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6.
y 6 más 0, 6. Esto sería la suma, la matriz suma de A sub 2, 3 más B sub 2, 3. Entonces, por definición, la suma de matrices va a dar una nueva matriz, que es la matriz resultante de haber sumado las dos anteriores. Esta es la operación suma entre matrices. Y ya veis que el requisito fundamental para poder sumar dos matrices entre sí es que ambas matrices serán de la misma dimensión. En este ejemplo, una matriz de orden 2×3 se suma a otra matriz de 2×3. Esto, si le damos la vuelta al reloj, podríamos decir también que entonces dos matrices que queramos sumar, que sean de diferentes dimensiones, no se pueden sumar entre sí. Y otra cosita sobre suma o resta de matrices, aquí os he puesto un ejemplo con 2, pero podemos sumar 3, 4 matrices, 5, el número de matrices que sean. La operación es la misma que estoy aquí definiendo. Elemento de una matriz con los elementos correspondientes de las otras matrices se suman entre sí y van a ocupar esa suma la ubicación igual que las ubicaciones de los elementos de las matrices sumandos. Bueno, pues ya veis que esta operación es muy sencillita. Es más difícil de explicarla que realmente lo que es, ¿no? Es muy sencilla esta operación. Y os digo que podemos hacer suma o resta de matrices, que es el mismo procedimiento, tanto la resta como la suma. Otra operación que definimos con matrices, también es muy sencillita, es la operación producto de un escalar que vamos a marcar en general por una matriz de la dimensión que sea. Es decir, esta operación va a multiplicar un escalar por una matriz de cualquier dimensión. Vamos a llamar, por ejemplo, la matriz A de dimensión m por n. Pues, ¿cómo se define? Pues os lo defino con un ejemplo que es mucho más rápido. Vamos a multiplicar el escalar 8, un escalar ya sabéis que es cualquier número real, escalar 8 lo multiplicamos por esta matriz de dimensión 3×3. Las matrices que contienen el mismo número de filas que de columnas también reciben el nombre de matrices cuadradas. Bueno, pues en este ejemplo os estoy poniendo un ejemplo de producto escalar de un escalar llamado 8 que multiplicamos y lo ponemos con un puntito, esta multiplicación similar a la multiplicación entre números, que lo multiplicamos por una matriz de dimensión 3×3. Muy bien, pues esta multiplicación, ¿cómo la definimos? Vamos a suponer que esta matriz de orden 3×3 es esta que os he puesto aquí. 1 menos 2, 3, 3, 2 menos 1 y 0, 0, 1. Una matriz de 3 filas y 3 columnas. Pues se define la multiplicación de un escalar por esa matriz como otra nueva matriz resultante de multiplicar ese escalar por todos y cada uno de los elementos o entradas de esa matriz. Es decir, que el 8 va a multiplicar a todas las entradas de esta matriz. 8 por 1, 8. 8 por menos 2, menos 16. 8 por 3, 24. Y así sucesivamente a todas. Y obtenemos esta nueva matriz, que es el resultado de multiplicar 8 por esta matriz de orden 3×3. Sobre esta operación no hay ninguna restricción, como la tenía la suma o resta de matrices. Quiere decir que cualquier escalar puede multiplicar a cualquier matriz de cualquier dimensión. Y por último vamos a definir la operación más delicada y muy especial entre matrices, que es el producto de dos matrices. Bien, para diferenciar este producto entre dos matrices del producto de un escalar por una matriz, vamos a utilizar la simbología de la X de multiplicación. La simbología del punto va a ser para operar un producto de un escalar por una matriz, mientras que la simbología de una X la vamos a utilizar para describir la operación producto entre dos matrices. Bien, vamos a multiplicar dos matrices, vamos a definir cómo es esta operación, claro, y lo voy a realizar también con un ejemplo. Bueno, el producto de dos matrices va a dar como resultado una nueva matriz, al igual que las dos operaciones que hemos visto anteriormente. Las dos operaciones que hemos visto anteriormente, suma de matrices y producto escalar por una matriz, su resultado final, como veis aquí, es una nueva matriz. Bueno, pues el producto de dos matrices también su resultado es una nueva matriz. Lo que se dice en matemáticas son operaciones internas. Muy bien. El producto de dos matrices tiene
su restricción. No se puede hacer entre todas las matrices del mundo mundial, al igual que la suma de matrices tampoco podemos hacerla entre cualquier matriz del mundo mundial. Bueno, pues para que dos matrices se puedan multiplicar entre sí, debe cumplirse un requisito que os voy a comentar. Sea una matriz de dimensión m por n, con m filas y n columnas, para que se pueda multiplicar con otra matriz, vamos a llamarla matriz B mayúscula, tiene que cumplirse que el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de la matriz B. Por eso le pongo aquí n y aquí el primer subíndice de la matriz B también le pongo la letra n. N columnas de la A tiene que ser igual a n filas de la B. No importa que el número de filas de la primera sea igual al número de columnas de la segunda. No, lo que tenemos que ver es que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Si eso se cumple, se puede realizar la multiplicación entre ambas matrices. Pues bien, y tal como vamos a definir a continuación el producto de dos matrices, veréis que su resultado va a ser una nueva matriz de dimensión MP, es decir, con tantas filas como filas tiene la primera matriz, la matriz A, y tantas columnas como columnas tiene la matriz B. Muy bien, vamos entonces a ver cómo definimos esta multiplicación de dos matrices. Vamos a verlo con un ejemplo también, que es mucho más rápido. Vamos a suponer una matriz de orden 2, 3, de dimensión 2, 3, dos filas y tres columnas. Y la vamos a multiplicar por otra matriz que le llamamos B31, que es una matriz de dimensión 3 por 1, es decir, tres filas y una columna. Tres filas y una columna. Primero, ¿podemos multiplicarlos? ¿Se cumple el requisito que os acabo de comentar? Sí, porque la primera matriz tiene tres columnas, 1, 2 y 3, que es igual al número de filas de la segunda matriz. Como hay tres columnas en la primera matriz y tres filas en la segunda matriz, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz y por tanto sí que se admite el producto de ambas matrices. ¿Y cómo realizamos el producto de estas matrices? Pues fijaros, agarramos la primera fila y multiplicamos cada elemento de esta primera fila con cada elemento de la primera columna, que en este caso solo hay una columna. Bien, y todo esto, al multiplicar los elementos de la primera fila por los elementos de la primera columna, se van sumando entre sí esos productos. Bien, una vez que hemos repasado estas operaciones básicas entre matrices, una de las utilidades o aplicaciones de las matrices es para representar un sistema de n ecuaciones lineales algebraicas de una forma matricial. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, un sistema de, en este caso, tres ecuaciones lineales, cada una de ellas algebraicas, con tres incógnitas, que en este caso las incógnitas de este sistema las forman x1, x2 y x3, mientras que a sub i j y b sub i j, es decir, todos los coeficientes que acompañan a las incógnitas en cada una de las ecuaciones y los términos independientes que hay en cada ecuación, bueno, pues todos esos coeficientes a sub i j y b sub i j, le llamamos así de forma general, pertenecen al conjunto de los números reales. Esto es un típico sistema de tres ecuaciones, 1, 2 y 3, con tres incógnitas, que son x1, x2 y x3. Pues muy bien, aprovechando las propiedades que hemos estudiado de matrices, recordamos que también este sistema se puede representar en forma matricial. Y vamos a recordar cómo. En primer lugar, llamamos matriz de los coeficientes a una matriz donde tomamos los coeficientes que acompañan a las incógnitas en cada una de las tres ecuaciones y los acomodamos en filas y columnas como veis aquí. Para eso tenéis que tener la precaución previamente de ordenar el sistema en el sentido de que en la primera columna que veis aquí estén todos los coeficientes a sub 1, 1, a sub 2, 1 y a sub 3, 1 que acompañan a la primera incógnita x1.
En el segundo término de las tres ecuaciones están pues, los términos de x2 y en el tercer término de cada una de las tres ecuaciones están los términos que acompañan a la tercera incógnita x3. Y en la derecha, o sea, en el lado derecho de cada una de las tres ecuaciones van a ir números reales que les hemos llamado b1, b2 y b3, o términos independientes. Una vez que hemos ordenado el sistema de esta manera, componemos esta matriz, que llamamos matriz A mayúscula, que es la matriz de los coeficientes. Está formada por los coeficientes que acompañan en cada ecuación a nuestras tres incógnitas x1, x2 y x3. Llamamos también matriz o vector solución a una matriz columna. Matriz columna es una matriz que tiene solo una columna, cuyas entradas o cuyas componentes son las tres incógnitas. x1, x2, x3, pues x1, x2 y x3, tal como ven aquí. A esta matriz columna también se le llama vector o vector solución. Le vamos a llamar, por ejemplo, con la letra mayúscula X. Recordar que las matrices se suelen simbolizar con letras del alfabeto normal nuestro y con letras mayúsculas. X mayúscula representa al vector solución formado por tres entradas que son las tres incógnitas de nuestro sistema, x1, x2 y x3. Y por último definimos una tercera matriz que se llama matriz o vector de los términos independientes, que está formada precisamente por los términos independientes del sistema, B1, B2 y B3. Ya veis que ambos vectores, ambas matrices, la matriz de las soluciones y la matriz de los términos independientes también reciben el nombre de vectores, porque vector es toda matriz que tiene una sola columna. Pues una vez que hemos definido tres matrices asociadas a nuestro sistema, ejemplo, de tres ecuaciones con tres incógnitas, tres ecuaciones lineales algebraicas, pues podemos reescribir este sistema como en su forma matricial. ¿Cómo? Pues es una ecuación matricial. En el lado izquierdo componemos una matriz que es la matriz de los términos independientes, B1, B2 y B3. Igual, y en el lado derecho componemos un producto de dos matrices. La primera matriz es precisamente la matriz de los coeficientes y la segunda matriz que multiplica la primera, esta multiplicación lo he puesto con un punto, pero ya para no confundirlo, pero es un producto entre dos matrices. Esta segunda matriz es la matriz vector solución o matriz que está compuesta por las tres soluciones de nuestro sistema. Si vosotros comprobáis, veréis que esta expresión es cierta, porque si vosotros realizáis en el lado derecho de esta ecuación, realizáis la multiplicación o producto de esta matriz, matriz de los coeficientes, por esta otra matriz, matriz de las soluciones o de las incógnitas, si realizáis este producto, nos daría como resultado una matriz de orden 1 por 1, en el cual los elementos de la primera fila, primera columna, sería as1, 1 por x1, más as1, 2 por x2, más as1, 3 por x3. La segunda fila y segunda columna sería as2, 1 por x1, más as2, 2 por x2, más as2, 3 por x3. Y los elementos de la tercera fila, tercera columna, sería as3, 1 x1, más as3, 2 x2, más as3, 3 x3. Nos daría una matriz con tres filas y una columna. E igualando una matriz a la otra, pues expanderíamos y obtendríamos precisamente nuestro sistema original de tres ecuaciones con tres incógnitas. Por tanto, esta es una forma de reescribir en forma matricial, de reescribir un sistema de n ecuaciones, en este caso tres ecuaciones lineales algebraicas con tres incógnitas. Os invito a todos a que hagáis precisamente esta operación que os estoy diciendo un poquito rápido, esta operación de producto de dos matrices, veáis el resultado e igualáis B1 con la primera fila, primera columna, B2 con la segunda fila, segunda columna y B3 con la tercera fila, tercera columna. Del resultado de multiplicar estas dos matrices, claro. Hacerlo y veréis que de esa manera obtendréis de nuevo el sistema original. Pues una vez que hemos repasado un poco rápido
conceptos básicos relacionados con álgebra de matrices, vamos ahora a recordar lo que era una función vectorial. Para entenderlo bien, vamos a diferenciarla de una función f real de variable real que habéis estudiado en el bachiller. ¿Qué era una función real de variable real? Pues era una aplicación o una transformación donde un número real en un conjunto de partida se transforma en otro número real que pertenece a otro nuevo conjunto, que es conjunto de llegada, digamos. Es una transformación. Por ejemplo, si la t representa cualquier número real en el conjunto inicial, pues esta t, mediante una ley matemática, se va a transformar en otro número, en función de esta t, en otro número real distinto que ya pertenece al conjunto de llegada. Y este número viene expresado por una ley matemática o una expresión matemática en función de la variable t. Por ejemplo, si la variable t representa el 2 mediante esta función f de t, esto quiere decir que el resultado de transformar la t mediante esta aplicación f va a ser 2 a la cuadrada, t a la cuadrada, que en este caso es 2, 2 a la cuadrada más 2t más 1. Es decir, que se transforma en un 9. Bueno, pues hemos visto como una función f real de variable real transforma una variable real en una nueva variable también real. ¿Qué es lo que hace una función vectorial? Pues dicho así, en plan breve, una función vectorial lo que hace es transformar también una variable real, pero en un vector. En vez de transformar una variable real en otra variable real, una función vectorial lo que hace es transformar una variable real de inicio en un vector. ¿Qué es un vector? Pues vamos a verlo aquí con un ejemplo. De forma rígida, una función vectorial la definimos así, como una aplicación que transforma cualquier variable en el conjunto de los números reales, la transforma mediante esta aplicación r-vector en un vector que está formado por n componentes, que se llama Rn. Esto es un vector en R de n. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a realizar una función vectorial que va a transformar la variable t, que pertenece al conjunto de los números reales, en un vector de 3 componentes, que va a pertenecer al conjunto R3. De la siguiente manera, a la variable t la va a transformar en este vector que le representamos como vector R, entre paréntesis t, para recordar que este vector R lo hemos obtenido a partir de la variable t. Y este vector R, mirar bien, este vector R, R de t, se compone a partir de la variable t. ¿Pero cómo se compone? Con 3 componentes. Este vector R, R de t, está compuesto por 3 componentes. Cada componente es una función de t. Fíjense, la primera componente está formada por t a la cuadrada más 2t más 1. Y esto es una función de t. Fíjense. La segunda componente de este vector también es otra función de la variable t, que es t al cubo, a la cúbica. Y la tercera componente de este vector r de t, en este caso, es también otra función de la variable t. Y esta es descrita como t a la cuadrada más 1. Fijaros, entonces, ¿qué es una función vectorial? Pues una función vectorial es una aplicación que va a transformar una variable real en un vector, donde ese vector va a tener un número de componentes, el que sea, en este caso 3 componentes, porque estamos transformando la variable t en un vector de R3, con lo cual 3 componentes, va a transformar esa variable t en un vector que va a tener tantas componentes y en cada componente va a estar constituido, cada componente va a estar constituido por una función de esa variable t. Este R de t está compuesto por 3 componentes. La primera componente es la función f de t, la segunda componente es la función g de t y la tercera componente es la función h de t. Podríamos realizar otro tipo de función vectorial que podríamos definir como una función vectorial que transforma esta variable t en un vector de R5. ¿Qué querría decir? Que esta variable t la voy a transformar en un vector en R5. ¿De qué estará compuesto ese vector de R5? Pues en 5 componentes. Y cada componente estará compuesto por una función de t.
y esa función vendrá definida por una expresión matemática. Bueno, pues esto es una función vectorial. Tengan en cuenta muy claramente la distinción que existe entre función f real de variable real de una función vectorial. Función f real de variable real, en resumen, transforma una variable t en otra, una variable real t, perdón, en otra variable real. Mientras que una función vectorial transforma esa variable real en un vector con n componentes. Y cada componente es una función de esa variable t. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿y esto de la álgebra de matrices y las funciones vectoriales qué tienen que ver con los sistemas de ecuaciones diferenciales que vamos a empezar? Pues tienen que ver mucho, porque precisamente los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales se van a manipular de una forma mucho más cómoda utilizando lenguaje de matrices y utilizando lenguaje de funciones vectoriales, como vamos a ver a lo largo de estas lecciones. Muy bien, pues vamos primero a definir el formato general de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ya se adelantó que este tipo de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales tienen muchísimas aplicaciones, tanto para circuitos de corriente alterna, como os pongo aquí, con dos o más mallas, o también para movimiento de dos osciladores armónicos acoplados entre sí, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de fenómenos físicos, eléctricos, electrónicos, térmicos, nucleares, etcétera, 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 están modelados por sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, pues ¿qué es un sistema de n ecuaciones diferenciales con n incógnitas? Pues es un modelo tal como lo tenéis aquí. Luego a continuación os daré unos ejemplos prácticos para que lo entendáis un poquito mejor. Vamos a fijarnos en estas n ecuaciones. La primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación, hasta la ecuación enésima, que es esta última. Vamos a ver la estructura de cada una de estas ecuaciones. Estas ecuaciones, bueno, lo que vamos a intentar en principio es identificar en cada ecuación quién es mi variable independiente, quién es mi variable dependiente, que será función incógnita, y dónde están los términos que contengan la derivada de la función incógnita, así como también los coeficientes que acompañen a mis funciones, mi función incógnita o mis funciones incógnitas. Y también un término posible que pueda ser un término independiente, que no esté acompañando a ninguna función incógnita. Bueno, en principio, si vemos aquí, en esta primera ecuación tenemos x1', con lo cual aquí ya estamos diciendo la derivada de una función de x con respecto a una variable independiente. Hay que ver cuál es la variable independiente y ya estamos viendo que en el lado derecho hay una serie de coeficientes que estoy diciendo que dependen de t, ¿verdad? Por tanto, suponemos que t es nuestra variable independiente y que esta x1' es la derivada de una función incógnita respecto a la variable independiente t, x1'. Bien, si seguimos leyendo el lado derecho, en el lado derecho vemos que tenemos varios términos, hasta n términos, y cada uno de esos términos contiene x1, x2, xn. Bien, pues esos x1, x2, x3, xn, que están en cada término, son funciones incógnitas. O sea que ya nos encontramos aquí con algo nuevo, que en esta primera ecuación no hay una función incógnita y, como antes era nuestra y. Aquí hay varias funciones incógnitas. ¿Cuántas? Pues las que están marcadas en rojo aquí. Son funciones incógnitas que tendré que resolver. 1, 2, hasta n. Tenemos n funciones incógnitas en la primera ecuación. Pero también si veis el resto de ecuaciones, también en el resto de ecuaciones existen las mismas n funciones incógnitas que tendremos que resolver. O sea que las n funciones incógnitas de este sistema de ecuaciones diferenciales lineales, estas n funciones incógnitas son x1, x2, x3 hasta xn. Y son funciones incógnitas en la variable t, es decir, que dependen de la variable independiente t. Bien,
Otra cosa que observamos en esta primera ecuación es que es una ecuación diferencial porque tiene la derivada de una de ellas nada más, la derivada de una de las funciones incógnitas, en este caso la derivada de x1 respecto al tiempo. Y entonces, si observamos x1, x2, xn y la de primera derivada, todos estos términos que contienen a las funciones incógnitas y a la función derivada son lineales. Por tanto, esta ecuación es una ecuación diferencial porque tiene una primera derivada, en este caso la derivada de x1, es una ecuación diferencial lineal. Y lo mismo podemos observar en el resto de las ecuaciones. En el resto de las ecuaciones tenemos las mismas funciones incógnitas, x1, x2, xn, x1, x2, xn, funciones incógnitas que tendré que resolver. Y en cada una de las ecuaciones observamos que tenemos la derivada de una de las funciones incógnitas y la tenemos además despejada en el lado izquierdo. Por lo tanto, también, y como todos los términos son lineales en todas las ecuaciones, todos los términos que contienen a estas funciones incógnitas y alguna de su primera derivada, y alguna de ellas con su primera derivada, quería decir, pues cada ecuación, como observáis aquí, es una ecuación diferencial lineal. Cada ecuación es una ecuación diferencial lineal. Por tanto, ya estamos hablando de un sistema que está formado por n ecuaciones diferenciales lineales. Y como tenemos n funciones incógnitas que están contenidas en todas las ecuaciones, decimos que ese sistema de n ecuaciones diferenciales lineales tienen dimensión n. La dimensión n en este mundo quiere decir el número de funciones incógnitas que tengo que resolver. N funciones incógnitas. Desde x1 hasta xn son funciones incógnitas. Eso es lo que quiere decir dimensión n. Y además, en este sistema, también podemos decir que está escrito en forma normal o estándar, que es un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de dimensión n que además están escritas en forma normal o estándar. Bueno, pues en el mundo de sistemas, el decir que un sistema está escrito en forma normal o estándar quiere decir lo siguiente. Quiere decir que en cada ecuación tenemos despejada una derivada de una de las funciones incógnitas que tengo que resolver. En la primera ecuación tengo en el lado izquierdo despejada la primera derivada ¿de quién? De la primera función incógnita. En la segunda ecuación tengo despejada en el lado izquierdo la primera derivada de la segunda función incógnita. Y así sucesivamente, hasta que llegue a la enésima ecuación diferencial, donde tengo solo también un único término con una derivada que está despejado en el lado izquierdo y es la derivada que aquí corresponde a la última función. Entonces este es el tipo de modelo de sistemas de ecuaciones que únicamente vamos a estudiar en estas lecciones. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, porque en cada ecuación solo hay una primera derivada, en las variables dependientes de x1 y xn, que son nuestras funciones incógnitas, de dimensión n, porque son n el número de funciones incógnitas que tengo que resolver, y que estén escritas en forma normal o estándar, de tal manera que en cada ecuación solo haya una primera derivada que esté despejada y sea la derivada de una de las funciones incógnitas que tenemos en el lado derecho. Por último, tratar un poco los coeficientes que acompañan a las funciones incógnitas, pues pueden ser coeficientes constantes o pueden ser también funciones de la variable independiente t. Y el coeficiente b1, b2, bn que acompañan cada ecuación diferencial, pues son términos independientes, es decir, que son funciones, pueden ser constantes también o funciones de la variable independiente t, y como veis están solas, que no están multiplicando a ninguna de las funciones incógnitas ni a sus primeras derivadas. Y se llaman también aquí términos independientes. También vamos a suponer que tanto las n funciones incógnitas que tendremos que resolver como todos los coeficientes que las acompañan son funciones continuas en un intervalo común, que vamos a llamar I mayúscula,
Y aquí os aclaro que el sistema de ecuaciones que os he escrito aparecen relacionadas en forma lineal tanto la variable independiente t como las variables dependientes o funciones incógnitas x1, x2 hasta x1n y sus primeras derivadas x1', x2', etcétera, etcétera, hasta x1n'. Por este motivo se llama sistema de ecuaciones lineales. Y ya os adelanto que los sistemas lineales de ecuaciones diferenciales son los más simples entre todos los sistemas de primer orden. De hecho, si queréis resolver sistemas de primer orden que no sean lineales, hay métodos más complejos, más avanzados, pero que al final se reducen a intentar llegar a resolver finalmente sistemas de ecuaciones lineales como el que estáis viendo aquí. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales escritos en forma normal o estándar. En el primer sistema tenemos tres ecuaciones diferenciales de primer orden cuyas funciones incógnitas son x, y y z. Y en cada ecuación tenemos la primera derivada de una de ellas. En la primera ecuación tenemos la primera derivada de x despejada, en la segunda ecuación tenemos la primera derivada de y también despejada, la primera derivada, y en la tercera ecuación tenemos la primera derivada de la función incógnita z también despejada. Vemos que los coeficientes que acompañan a los términos x, y z son coeficientes constantes. Vemos también que no hay términos independientes en ninguna de las tres ecuaciones. Y una cosa ya que os quiero aclarar. Estamos hablando de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, sistemas de ecuaciones diferenciales, no sistemas de ecuaciones algebraicas. Lo que quiero decir con esto es que x, y y z van a ser funciones incógnitas, no valores reales incógnitas como ocurre con los sistemas algebraicos. Por eso os lo aclaro aquí en todos los sistemas, os aclaro que x, y y z no son, cuando busquemos un procedimiento para resolver ese x, y y z, esos x, y y z no son números reales, son funciones de t, y aquí os lo aclaro. X es función de la variable independiente t, y es función de la variable independiente t, y z es función de la variable independiente t. En este caso utilizamos la variable independiente t. Bien, además vemos en este ejemplo, en este sistema, que no aparece ningún término con la variable independiente t. Lo cual nos tendrían que aclarar en un ejercicio, si nos ponen esto, nos tendrían que aclarar nuestras funciones incógnitas x, y z de quién dependen, de qué variable independiente dependen, porque aquí no aparecen de forma explícita. No aparece, perdón, de forma explícita la variable independiente t. Bien, entonces vuelvo a repetir esto que es muy importante. Cuando encontremos un método para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, vamos a encontrar los valores de las funciones x, y z, pero son funciones de la variable independiente t, no son valores numéricos, porque cada función incógnita x, y z son, cada uno de ellos, una función de la variable independiente, en este caso t. Muy bien, el segundo sistema que veis aquí pues es un sistema de dos ecuaciones diferenciales, donde en la primera ecuación diferencial aparece la primera derivada de la función incógnita x despejada, y en la segunda ecuación diferencial aparece despejada la primera derivada de la función incógnita y. Vemos que es un sistema de dos ecuaciones lineales, diferenciales, y con dos incógnitas, dos funciones incógnitas que tendríamos que resolver, la función incógnita x y la función incógnita y. Y cada una de ellas dependen de una variable independiente común que le vamos a llamar la variable independiente t. En este sistema tampoco aparece de forma explícita la variable independiente t en ningún término. Bueno, aquí observamos otro sistema de tres ecuaciones diferenciales, donde en la primera ecuación aparece la primera derivada de la función incógnita x despejada, en la segunda ecuación aparece la primera derivada de la función incógnita y despejada también, y en la tercera ecuación aparece la primera derivada de la función incógnita z también despejada, en el lado izquierdo. Vemos que las tres funciones incógnitas son precisamente x, y z, porque tenemos aquí sus primeras derivadas. Adivinamos que x, y z son variables dependientes o funciones incógnitas que tendremos que resolver.
Y también en este sistema estamos viendo que aparecen ya términos de forma explícita con la variable independiente t. Menos t es un término independiente de la primera ecuación y 4t cuadrado es otro término independiente de nuestra segunda ecuación. Son términos donde solo aparece la variable independiente t. Y os recuerdo siempre que nuestras tres funciones incógnitas que tendremos que resolver, x, y, z, son funciones de la variable independiente, que en este caso es t. Siguiente ejemplo, pues observamos otro sistema de tres ecuaciones diferenciales con la primera derivada despejada en la primera ecuación respecto a la función incógnita x. En la segunda ecuación es la derivada de la función incógnita y, la primera derivada despejada de la función incógnita y. Y en la tercera ecuación tenemos la primera derivada de la función incógnita z, también despejada. ¿Qué observamos de cosas particulares en este sistema? Bueno, pues que en este sistema además aparece en términos de nuestras funciones incógnitas, por ejemplo en la primera ecuación aparece un coeficiente que depende de la variable independiente t, 2t. Y aquí acompañando a nuestra incógnita z aparece un coeficiente que es t cuadrado que depende de, por supuesto, de la variable independiente t. También observamos en la segunda ecuación que hay coeficientes que acompañan a nuestras funciones incógnitas que también dependen de la variable t, como veis aquí t más 1, que acompaña a nuestra función incógnita z, y aquí veis coseno de t, que acompaña a la función incógnita y. Y en la tercera ecuación tenemos también un coeficiente que depende de la variable independiente t, que está acompañando a nuestra función incógnita y. Además, os he puesto este ejemplo a propósito para que veáis que los coeficientes que acompañan a nuestras funciones incógnitas, este coeficiente, en este caso coseno de t, en este caso t a la cuadrada y en este caso e elevado a t, no son coeficientes lineales en la variable t, pero esto no nos importa. El sistema de ecuaciones sigue siendo lineal, porque recordar que cada ecuación diferencial es lineal siempre y cuando nuestras funciones incógnitas y sus derivadas sucesivas sean lineales. No importa los términos que contengan la variable independiente que sean o no lineales. Recordar que para que un sistema de ecuaciones diferenciales sea lineal, debe ser lineal cada ecuación diferencial. Y para que cada ecuación diferencial sea lineal, debe cumplirse que cada término que contenga las funciones incógnitas o sus primeras derivadas o derivadas sucesivas, cada término debe cumplir las tres condiciones de la linealidad. ¿Cuáles eran? Pues que cada término que tenga una función incógnita o su primera derivada debe estar solas, no deben estar multiplicadas entre sí las funciones incógnitas ni multiplicadas por las primeras derivadas. Veis aquí que la x no está multiplicada aquí ni por y ni por z ni por x'. Y tampoco está multiplicada aquí ni por x ni por z ni por x'. Z ocurre lo mismo, tampoco está multiplicada ni por las otras funciones incógnitas ni por la primera derivada de x' en este caso. Y x' tampoco está multiplicada ni por x, ni por y, ni por z. Con lo cual, cumplen aquí, en esta primera ecuación, que todos los términos cumplen la primera condición de linealidad. La segunda condición de linealidad es que las funciones incógnitas de la ecuación, x, y, z, así como las derivadas sucesivas que aparezcan, en este caso x', solo pueden estar elevadas a exponente 1, que también se cumple aquí, como veis. Y la tercera condición de linealidad es que estas funciones incógnitas x, y, z, así como las primeras derivadas que aparezcan, aquí x', no deben pertenecer a su vez a otras funciones. Por ejemplo, hablamos coseno de x, no existe aquí, o e elevado a y, cosas de este tipo, o logaritmo natural de z. O sea, que nuestras funciones incógnitas estén dentro de otros tipos de operaciones, de operadores matemáticos, tipo seno, coseno, tangente, funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etc. Entonces tampoco ocurre en esta ecuación que estamos viendo, con lo cual esta ecuación diferencial es lineal. Y así podríamos ver para las siguientes. Es decir, que son lineales las tres ecuaciones, a pesar de que haya coeficientes en que dependan de la variable independiente t, como t al cuadrado, coseno de t
y elevado t, que no son funciones lineales. Recuerden que la condición de linealidad solo se aplica a las funciones incógnitas y a sus derivadas sucesivas, que cumplan los 3 requisitos de linealidad. Muy bien. Y aquí os recuerdo lo de siempre, que cada función incógnita x, y, z, x, y, z y x, y, z son funciones incógnitas que tendremos que resolver, variables dependientes, cada una de ellas, de la variable independiente t. Y por último tenemos aquí un sistema de 2 ecuaciones lineales, donde en la primera ecuación aparece despejada la primera derivada de la función incógnita x y en la segunda ecuación aparece despejada la primera derivada de la función incógnita y. Y además tenemos en cada ecuación pues en la primera ecuación tenemos dos términos que son dos términos independientes que no están multiplicando la x y la y. Y en la segunda ecuación pues tenemos un término independiente que no es lineal, pero esto no nos importa, que depende directamente de la variable independiente t, que es t a la cuadrada. Por tanto, esto se trata de un sistema de 2 ecuaciones diferenciales lineales, porque cada ecuación es lineal, por lo que hemos dicho antes, de primer orden, cuyas funciones incógnitas son x y y, aparece de forma explícita en este caso la variable independiente t, como un término aquí como t y aquí como otro término t cuadrado. Y la dimensión, recordad que no estaba hablando en los anteriores sistemas, la dimensión coincide con el número de funciones incógnitas que tiene el sistema. En este último ejemplo, la dimensión de este sistema es 2, porque hay 2 funciones incógnitas que tendremos que resolver. Y todas ellas, tampoco os lo dije, pero lo recuerdo aquí, todas las que hemos visto en estos ejemplos están escritas en forma normal, porque, recuerdo, están despejados en un lado de todas las ecuaciones la primera derivada de una de las funciones incógnitas del sistema. Bueno, pues regresamos a la forma general de escribir un sistema de n ecuaciones diferenciales con n funciones incógnitas, de esta manera. Si tenemos escrito el sistema de esta forma, ya veis que está en forma normal o estándar, ya sabemos lo que es, y en el lado derecho bien ordenaditos los términos que contienen x1, los términos que contienen x2, los términos que contienen a la última función incógnita xn y en último lugar los términos independientes. Si tenemos ordenadito bien el sistema de esta forma, podemos reescribirlo en una forma que va a ser mucho más cómodo a la hora de analizar y de resolver un sistema de ecuaciones. Y esta forma os la presento a continuación. Es la forma matricial de un sistema lineal de ecuaciones diferenciales de primer orden. La forma de matrices es el siguiente. En el lado izquierdo tenemos una matriz columna formada por las primeras derivadas que estaban despejadas en el sistema. Las primeras derivadas de las funciones incógnitas, x1', x2' hasta xn'. Igual a la matriz formada por los coeficientes que acompañaban en el lado derecho a las funciones incógnitas, x1 a xn', x1 hasta xn, estos son toda la matriz de los coeficientes, multiplicado por la matriz que está formada por las funciones incógnitas que tendremos que resolver, x1, x2 hasta xn. Esto se llama matriz de incógnitas del sistema de ecuaciones diferenciales o vector de funciones incógnitas, más otra matriz o vector que está formado por los términos independientes de cada una de las ecuaciones. Si esto lo comprobáis, si realizáis esta operación de la derecha, a realizar este producto de esta matriz de los coeficientes por la matriz de las funciones incógnitas y luego a ese resultado le sumáis la matriz formada por los términos independientes y igualáis en esa matriz resultante en el lado derecho, igualáis cada fila de esa matriz con cada elemento de la matriz formada por las primeras derivadas, pues compondréis obviamente el sistema que tenéis desarrollado aquí al principio. Este sistema desarrollado procede de esa expresión matricial o al revés. A partir de este desarrollo de un sistema
podemos reescribirlo en su formato matricial, que es este de aquí. Que ya os digo que este formato es el mejor y más manipulable a la hora de analizar un sistema y de resolverlo. O también lo podemos escribir en su formato más resumido, que es en formato vectorial. Fijaros, aquí tengo el vector x', que está formado por el vector x1', x2' hasta aquí su n'. Esto ya es una función vectorial, porque para cada valor de la variable independiente t le corresponde una entrada o una componente que es la primera derivada de x1', la primera derivada de x2', la primera derivada de x1'. Esto ya es una función vectorial, un vector, una matriz columna o una función vectorial, porque para cada elemento de la variable t le hacemos corresponder n entradas y cada entrada es una función de t. Y cada entrada, aparte de ser una función de t, esa función de t es la primera entrada es la primera derivada de x1, la segunda entrada es la derivada primera de x2 y así sucesivamente. Entonces ponemos el vector x' es igual a la matriz A sub t. Esta es la matriz de los coeficientes, que le hemos llamado aquí a mayúscula t para indicar pues que puede depender los coeficientes o no a su vez de la variable independiente t. Multiplicado, fijaros, la matriz de las soluciones, la matriz columna de las funciones solución, la expresamos también en formato vectorial, como una función vectorial que llamamos x, vector x, función vectorial. Es otra función vectorial porque a cada valor de la t le hacemos corresponder n entradas y cada entrada o cada componente es una función de t. x1 es función de t, x2 es función de t, hasta xn que es función de t. Por lo tanto, esta matriz columna está representando una función vectorial formada por n componentes, n funciones de t. Por lo tanto, podemos representar toda esta matriz columna como un vector, una función vectorial que llamamos x, vector x, más la matriz formada por los coeficientes que le vamos a llamar b y también función de t porque estos coeficientes pueden o no depender también de la variable independiente t. Entonces tenéis aquí ya dos formas de escribir la forma matricial, que es la más operativa a la hora de analizar y resolver sistemas, y la forma más resumida, que es la forma en formato vectorial o en formato de funciones vectoriales. Forma vectorial. Claro, tenemos aquí x' igual a 3x más 2y más z más t, y' igual a 2x menos 4y más 4z menos t cuadrado, z' igual a 4x más y menos 3z más 2t más 1. Vemos que está perfectamente ordenadito este sistema con sus tres funciones incógnitas x, y y z. Bueno, pues lo que hacemos es reescribirlo en su formato matricial. X', y z' forman la primera matriz vector igual a la matriz de los coeficientes. Todo está perfectamente ordenado, con lo cual 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2 menos 4, 4, 2 menos 4, 4, 4, 1 menos 3, 4, 1 menos 3, coeficientes que acompañan a los términos x, y y z, multiplicado por la matriz de las funciones incógnitas x, y, z, son estas tres funciones incógnitas que dependen x, y y z de la variable independiente t, igual que las primeras derivadas de ellas, que también dependen de las variables independientes t, más pues la matriz columna que está formada por los términos independientes de cada ecuación, t menos t cuadrado y 2t más 1. Y esto podemos escribirlo en una forma resumida de la siguiente manera: x' igual a x más bt. Vector x' formado por tres funciones de t, que son derivada primera de x, derivada primera de y y derivada primera de z. Y vector x, que está formado por tres componentes, cada una de ellas son funciones de t. Una de ellas es x, que depende de t, y y z, cada una depende de t. La a representa la matriz de los coeficientes y b de t representa la matriz de los términos independientes. Y aquí tenéis un par de ejemplos más
un sistema completo de coeficientes constantes. X' igual a 2x más 3y más t menos 1, y' igual a 5x menos 2y más t cuadrado. Pues ¿cómo puede reescribirse en su forma matricial? Pues x', y', aquí lo ponen en la matriz de la izquierda, igual, matriz de los coeficientes, 2, 3, 5 menos 2, aquí lo ven. Luego que multiplica a la matriz de la columna de las funciones incógnitas, que son x y y en este caso, más la matriz que contiene a los términos independientes, t menos 1 de la primera ecuación, término independiente, y t a la cuadrada, el otro término independiente. Y en su formato vectorial, que es similar al que hemos escrito arriba. Y ahora aquí tenemos un sistema homogéneo. Ya os adelanto, os lo digo ya, que un sistema de ecuaciones lineales se dice homogéneo cuando no contiene ninguna de las ecuaciones del sistema, no contienen términos independientes. Este es un sistema homogéneo porque si observáis las tres ecuaciones, todas tienen términos en x, y, z, lo vemos, y hay primeras derivadas de cada una de esas funciones incógnitas, x, y, z, x', y', y z', sus primeras derivadas, pero en ninguna de las tres ecuaciones hay un término independiente, o una constante, o un término en función de la variable independiente t. Todos son términos de x, de y, de z o sus primeras derivadas. Por tanto, estos sistemas se llaman homogéneos. Y se llaman coeficientes variables porque los coeficientes que acompañan a x, y, z, algunos de ellos, pues son dependientes de la variable independiente t, como veis aquí. Hay un 2t aquí, un t cuadrado, hay un coseno de t aquí acompañando a la y, t más 1, y aquí un elevado a t. Muy bien, pues ¿cómo puede reescribirse este sistema en su forma matricial? Aquí lo tenéis. X', y, z', la matriz del lado izquierdo, y en el lado derecho la matriz de los componentes. Ahora hay algunas entradas en esta matriz que son funciones de la variable independiente t. 2t es el coeficiente que acompaña a la x ahora, pues 2t. 1 y t a la cuadrada. Aquí 3 coseno de t acompaña a la y, es un coeficiente que depende de la variable independiente t, pero no deja de ser un coeficiente que acompaña a la y, con lo cual se pone aquí como entrada dentro de la matriz de los coeficientes. T más 1 igual, también depende de la variable t. 5 elevado a t, otro término que depende de la variable independiente t, y 2. Y tenemos aquí compuesto la matriz de los coeficientes de este sistema que multiplica a la matriz de las funciones incógnitas o el vector incógnita x, y, z. Y veis que no hay un más matriz de los términos independientes porque ninguna ecuación tiene términos independientes. Aquí podríais añadir más una matriz columna que ponga 0, 0 y 0 si queréis. Tan pronto haya solo un término independiente en cualquiera de las tres ecuaciones, hay que añadir, obviamente hay que añadir esa tercera matriz, como tenemos en el caso este, primero y segundo, hay que añadir esa matriz de los términos independientes, aunque todas sus entradas sean 0 excepto una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, tan pronto tengan algún término independiente en alguna de estas ecuaciones, ya hay que componer el vector correspondiente o la matriz columna correspondiente a los términos independientes, aunque muchas entradas de esa matriz, de esa nueva matriz, muchas entradas sean 0, pero con tal de que haya una distinta a 0 hay que añadirla, sumándose al producto de estas dos matrices. Y aquí tenéis su formato en vectorial. Y aquí os recuerdo lo que es un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo cuando no tiene términos independientes. Matemáticamente, desde el punto de vista de ecuación matricial, pues no existe la última matriz, la de los coeficientes. Y desde el punto de vista de su ecuación vectorial, pues su ecuación vectorial no tiene la matriz b de t. Solo está escrito de esta manera. X', vector X' es igual, este es el vector X', es igual a la matriz de los coeficientes, toda esta, multiplicada por la matriz X. Ven que no existe la matriz b de t, porque la matriz b de t es el vector 0, es decir, una matriz columna formada por 3 ceros, que no se escribe. No es necesario escribirlo en este ejemplo, o en cualquier sistema homogéneo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. En la siguiente lección pues vamos a empezar a entrar con propiedades
de los sistemas de ecuaciones lineales y ya veréis que las propiedades de los sistemas de ecuaciones lineales son muy similares a las propiedades y las estructuras de soluciones también son muy similares a las ecuaciones lineales de orden cualquiera, como veréis en nuestra siguiente lección. Bueno, pues por el momento esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.